¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. Acá preparando matecito otro jueves más de La Rosca, este programa en el que nosotros hablamos de política y también de algunas otras cosas. Hemos hablado de cultura, de un montón de cosas, pero generalmente hablamos de política. Hoy vamos a hablar, en un ratito que llegue el invitado, vamos a hablar de historia, pero antes, bueno, recuerda que estamos en vivo por el canal de YouTube del Influencer, por el canal de Facebook no, porque lo tenemos restringido, hasta que Don Meta tenga ganas que nos levante la restricción, y por el canal local de Salta, Cable Color, creo. ¿Sí? ¿O no, Palito? Ya estamos al aire en Salta Cable Color en el canal local. Bueno, le decía que en un ratito vamos a hablar de historia. ¿Por qué? Porque se conmemoraron ayer 205 años, si la memoria no me falla, del fallecimiento o el pase a Oriente Eterno, como dicen los masones, o del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, el héroe nacional que tardó en ser reconocido, traicionado por la oligarquía salteña, festejado por la oligarquía porteña, festejado en su muerte, por supuesto. Un tipo que cometió o que hizo hazañas que aún hoy se estudian en academias militares de todo el mundo, pero vamos a hablar con un especialista. Mientras tanto, mientras llega, le cuento qué viene pasando en la Argentina. Seguimos de mal en peor. Y uno de los casos que más viene resonando es el de Manuel Adorni, ¿se acuerda, no? Jefe de gabinete, fue vocero presidencial, un tipo que hasta hace no muchos años vivía casi como un pordiosero, que se quejaba de que le cortaban la luz, de que andaba cambiando paquetes de salchicha en los súper porque no sé qué. Y todo explotó porque tuvimos la suerte de que sean desprolijos y suba a su esposa al avión presidencial para llevársela de paseo a Nueva York en la comitiva oficial, y tuvimos la suerte de que sean tan desprolijos y estén tan cebados de que se quedaron en Nueva York un par de días más con la mujer y se vinieron en avión, por supuesto, pagando hotel, pagando vuelos, gastando plata, y empezaron a aparecer un montón de cosas, que se compró un departamento en Caballito, que se compró una casa en un country exclusivo que se llama Indio Cuá, que hizo refacciones, que las pagó en dólares en negro, que la mujer hacía viajes con las mamis del colegio, que tenía, además de custodia, aun cuando no le correspondía, tenía custodia, pero la custodia la utilizaba para ir a cuidar a la mujer que iba y venía, y mandaban a hacer las compras con auto oficial. El último escandalete es que se habría gastado 8 millones de pesos en sábanas de lujo y que la facturó a nombre de una empleada. Demoró 3 meses en presentar su declaración jurada. Seguimos hablando de Manuel Adorni, y entre las mentiras que dijo es que se encontró un pendrive así que tenía olvidado, que tenía $500.000 en criptomonedas, porque en su momento él había invertido $200.000 en criptomonedas y se olvidó y quedaron ahí y generaron ganancias por $500.000 allá por el año 2013 o 2014, una cosa por el estilo. Y con el correr del tiempo se vienen demostrando fuertes inconsistencias en su declaración jurada y fuertes inconsistencias en lo que viene declarando, tanto en la prensa como por escrito en su declaración jurada. No hay consistencia en sus ingresos. Se viene viendo que, por ejemplo, una de las empresas oferentes de la privatización de este predio donde se hacían bueno, se me fue el nombre. Una de las empresas que está privatizando el gobierno nacional, que está a cargo de Adorni en la jefatura de gabinete, Tecnópolis, el predio de Tecnópolis, una de las empresas oferentes contrató a la empresa de coaching ontológico de su mujer por una suma exorbitante, que los pasajes en avión privado de Manuel Adorni para ir de vacaciones a Punta del Este lo pagó su amigo que está a cargo de la TV pública, y dicen que probablemente sea el socio. Pero lo más llamativo de todo es lo del pendrive. ¿Por qué? Primero que analizando los datos históricos de la cotización de Bitcoin, de esta criptomoneda en la que supuestamente Manuel Adorni dice haber invertido, hoy debería tener 5 veces más de lo que declaró que tenía el pendrive, porque supuestamente invirtió $200.000 y no lo tocó. Ahora bien, otra inconsistencia más.
En la época en la que él dice haber invertido, en esa misma época, un par de años después, aparecen videos de Manuel Adorni diciendo que él no confiaba tanto en las criptomonedas, que estaba ahí, que no era algo que él invertiría. Y resulta que terminó invirtiendo. Además terminó invirtiendo supuestamente los únicos $200.000 que tenía. Un tipo que vivía con lo justo. Quienes lo conocen dicen que andaba suplicando por laburo, de tener las medias sin elástico. Hay fotos de Adorni haciendo asado utilizando una puerta como mesa, en una pared sin revoque, con cables colgando, una parrilla que no es parrilla. Una persona que carecía de una comodidad tal como para invertir $200.000. Y además, nadie que se dedica a la inversión invierte en una sola cosa todo su patrimonio o todo lo que logró ahorrar. Nadie, no existe. No comprás, los únicos 1.000 pesos que tenés no los comprás en dólares. A esa escala comprás dólares, comprás activos, comprás Bitcoin, invertís en otra cosa, en bolsa, en fondos de inversión, en billeteras virtuales que te remuneran plata, en plazo fijo, pero no compras Bitcoin en el año 2014. Y si hubiese comprado Bitcoin, hubiese sido una de las pocas personas que conformaban el muy selecto grupo de inversores en Bitcoin a nivel mundial que habían comprado ese monto. El 0,48% de los inversores de Bitcoin en el año 2014 habían comprado $200.000 o más. El 0,48% de los inversores de Bitcoin a nivel mundial. Esas paradojas de la vida de esta Argentina en las que nos están tomando por boludos. ¿Pero saben por qué? Porque pueden. Porque todavía hay gente que les cree, porque nos creen boludos, no nos toman por ellos, están convencidos que somos. Y un Milei que sale a bancarlo inentendiblemente, porque no tenemos idea qué más sabrá Manuel Adorni de Javier Milei y de su hermana, que lo siguen sosteniendo en el cargo a como dé lugar, y aunque le cueste caída de la imagen, rupturas con parte de la oposición, incluso con parte del oficialismo, va a avanzar en el Senado un pedido de interpelación. La misma Patricia Bullrich ya dijo que son minoría y no puede hacer nada, que se lo va a comunicar al presidente. Pero ahora vamos a hacer de cuenta que le creemos a Manuel Adorni, porque confiamos en que sea una buena persona. Yo estoy convencido que no, pero póngale que confiamos, póngale que le creemos, póngale que apostamos a que el tipo dice la verdad y los únicos $200.000 que tenía en su vida se la jugó toda a pleno y la metió en Bitcoin. ¿De dónde sacó los $200.000? Primero hay una versión que dice que se los encontró medio en la casa del padre cuando murió, tipo herencia. Después hay otra versión que dice que es lo que le quedó de la venta del departamento del padre con el hermano, no sé qué. Y él mismo después salió diciendo que ahorró en negro como ahorra la mayoría de los argentinos. Mire, le creamos, listo, le creemos. Ahorró en negro y metió todos sus ahorros en Bitcoin, don Manuel Adorni. Jugada rara, la de Manuel Adorni, de preferir quedar como un evasor a como un corrupto. Pero le tengo malas noticias, porque la evasión es corrupción. Entonces podemos, a partir de los propios dichos de Manuel Adorni, que dice que ahorró en negro como la mayoría de la población, podemos empezar a tratarlo como delincuente confeso, porque confesó ser evasor, y la evasión es un delito. Entonces tenemos un delincuente confeso, un delincuente impositivo confeso. Y a mí me llama mucho la atención la poca capacidad de discernir que tiene la gente. Digo, evadir es corromper el sistema, es tratar de salirse del sistema y de quedar como un héroe, ¿será? Porque en algún momento Javier Milei dijo que el que evade es un héroe y no sé qué otras porquerías más. Bueno, le cuento que no hay heroísmo, le cuento que hay un delito, que es el delito de evasión, así que muy probablemente a Manuel Adorni lo terminen investigando por evasión fiscal y además de por enriquecimiento ilícito. Pero hay otro dato también que es llamativo. ¿Cómo le creen? Digo, ¿cómo prefieren un tipo que te dice, no, yo evado, con total y absoluta impunidad, y lo defienden?
Personas como Lilia Lemoine, que salió a decir que no sé qué, que además presentó una declaración jurada en cero, que a estas alturas, en serio, muchachos, ya no nos podemos seguir creyendo esas cosas. A estas alturas es imposible. Un gobierno encabezado por un presidente que en su momento dijo que entre la mafia y el Estado se quedaba con la mafia, pero ¿sabe cuál es el problema? No solamente se quedó con la mafia, sino que metió a la mafia dentro del Estado para quedarse con los dos. Y así operan, porque por ejemplo el contratista de Manuel Adorni, el que salió a decir que Manuel Adorni le pagó por los arreglos de la casa en Indio, cual le pagó en efectivo y en dólares, le mandaron arca y le dieron 10 días de plazo para que blanquee su situación fiscal, porque acá evadir pueden ellos, pero claramente no otros. Y sabe que hay otra sorpresa más, porque por si fuera poco y el tipo se autoproclama delincuente impositivo, evasor y demás, ingresaron a lo que se llama a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, una ley que sancionaron ellos para que todos los corruptos tengan la posibilidad de blanquear guita, que es mala vida, porque es plata que evadieron, plata que lavaron, plata del narcotráfico, plata de actividades no santas y no declaradas. Entonces hicieron una ley de inocencia fiscal y te la venden así como que sos inocente y nadie te pregunta nada y podés traer la guita o blanquear la guita que tengas abajo del colchón, en dólares, en cripto, en lo que se te dé la gana y nadie te va a preguntar nada. Y nadie te va a señalar y nadie te va a juzgar. Sí, es ley, está la posibilidad de que lo hagan, pero hay que señalarlos, hay que juzgarlos. Hay que preguntarles de dónde sacaron la guita en negro que tienen para poder blanquearla, para poder entrar a esta ley de inocencia fiscal. Porque esa es guita que no pagó impuestos o es guita mala vida y en cualquier caso es guita que no entró a las arcas del Estado y por ende le ocasionó un perjuicio al Estado. Porque el Estado se quedó sin esos fondos para poder hacer obras. Bueno, después vino Milei y resulta que no le importa hacer obras, que se estén canutando guita que están destinadas para, como parte del impuesto a los combustibles, que está en la ley del impuesto a los combustibles, está una parte destinada al arreglo de rutas nacionales, al arreglo y a la construcción de nuevas rutas nacionales, y por eso te venden algún tipo de superávit mientras nos siguen endeudando y mientras nos siguen diciendo que un Sturzenegger que dice que si quieren aplicar a la ley de financiamiento universitario van a tener que aumentar un 1%, el 1,5% el IVA, porque este es un gobierno que no tiene creatividad en favor de la gente, sí tiene creatividad en favor de los poderosos, los grupos concentrados, los dueños y los mandantes de estos funcionarios, que lamentablemente no son gente que nosotros elijamos a través del voto. Es un gobierno que solamente tiene ideas para endeudarnos y si necesita hacer cualquier otra cosa, apela a ver cómo hacer para ajustar, para que haya menos consumo, para que haya menos laburo, para que haya menos derechos, para que los jubilados cobren menos o no tengan aumento, para que las universidades estén desfinanciadas. Ese es el fin del gobierno, romper toda la estructura social de la Argentina en esta supuesta batalla cultural en la que además ahora decidieron cerrar la biblioteca de Casa Rosada, porque todo tiene que ver con todo. No podemos permitir que el escándalo del delincuente confeso de Manuel Adorni nos siga tapando todo lo otro que está haciendo este gobierno, empezando por la estafa de Libra, las coimas de Landís, los escándalos de electroingeniería, el oro, las reservas de oro que nadie sabe dónde están y el Banco Central no informa a dónde lo metieron. El oro del país, porque este país tenía oro de reservas, la deuda que se está pagando con emisión monetaria, porque está todo dibujado, los precios por encima de la inflación, porque también está mal medida y dibujada. Entonces estamos en una Argentina en la que ya se van perdiendo más de 300.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023 y se van cerrando más de 24.000 empresas en Argentina desde noviembre de 2023. Una Argentina que se ajusta, que sufre y que padece las políticas de este gobierno, mientras tenés funcionarios que se están haciendo millonarios, capaces de mentirnos en la cara de que se invirtieron $200.000 en Bitcoin en un año en el que nadie invertía esas cantidades, en un
en un gobierno cuyo presidente decía que entre la mafia y el Estado se queda con la mafia y terminó metiendo la mafia dentro del Estado para quedarse con los dos. Y como no llega el invitado todavía, bueno, le vuelvo a contar, por si se engancha un poquitito más tarde, que la intención de este programa va a ser hablar un poquitito del general Martín Miguel de Güemes, una persona, un héroe nacional que tardaron muchos años en reconocer, recién en el año 2016, con Mauricio Macri como presidente, un proyecto de ley de Pablo Cosiner, que se terminó aprobando en el Congreso de la Nación y para declarar feriado nacional. El tema que no es feriado únicamente para que la gente salga, viaje y demás, son estos feriados de conmemoración en los que tenemos que tratar de hacer que ese día se hable de lo que se conmemora para que la gente conozca un poquito más de la historia de este país, un poquito más de nuestra historia en definitiva. Y me llama la atención porque estuve viendo en algunos medios, por Instagram o por TikTok, he visto medios que salieron a preguntarle a los pibes, a los jóvenes, quién era Martín Miguel de Güemes, y hay jóvenes salteños que no tienen ni idea de lo que le estaban hablando. Y Martín Miguel de Güemes era una persona que venía de una familia acomodada, que decidió dejar de lado todo su confort, juntarse con la gente, entrenar a los gauchos y resistir las invasiones que se venían por el norte a la Argentina. Detuvo 9 intentos de avanzada del ejército inglés. Antes, a sus 17 años, tomó un buque en el Río de la Plata a caballo. Bueno, claro, el buque había encallado, se llamaba La Justina, y él lo tomó de rehén y secuestró ese buque. Fue traicionado por la oligarquía salteña, también con la complicidad del gobernador de Tucumán de entonces, que se llamaba Bernabé Araoz, y fue asesinado para morir luego en la Quebrada de la Horqueta un 17 de junio. Por eso se conmemora, se recuerda, se celebra y es feriado nacional el aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, este 17 de junio, y por eso muchos hablamos de la gesta güemesiana. Y sigue sin aparecer el invitado, y yo ya me voy quedando sin temas. Un poquito tarde se vino el invitado. Vamos a... les voy a contar, mientras tanto, también les voy a contar que se viene para la semana que viene, porque la vengo produciendo hace rato esta nota. Fátima Carrillo, Fátima Tejada, es una colega periodista, jujeña ella, que vive acá en Salta, trabaja con Luciano Acedo Salim hace bastantes años, y es una de las co-conductoras, productoras de Luciano Comunica. Fati ha tenido que aguantar, lamentablemente, mucho hate a lo largo de su carrera, tanto en las redes sociales como en llamadas, en los diferentes medios en los que participa, diciéndole boliviana, negra de esto, negra de lo otro. Y algo le hizo ruido, además de tener que bancárselo a todos estos giles que no hacen más que insultar porque no tienen argumentos de absolutamente nada. Algo tuvo que hacer con eso y se puso a estudiar. Y entendió de qué se trata esta Argentina racista, clasista y xenófoba, profundamente xenófoba que tenemos en todo el país. Y armó una cuenta de Instagram que se llama Soy Marrona, _Soy Marrona. Y empieza a hablar de la identidad marrón, con libros, con historia, de la identidad marrón de la Argentina. Hay un movimiento muy grande de los marrones en Argentina y casi en toda Latinoamérica, comenzando por México, donde hay actores que empezaron a decir hace un tiempo que nunca les daban papeles de buenos, siempre le daban papeles de el malo, el narco, el traficante, siempre le daban esos papeles de pase, venga, siéntese acá, llegó Nico. Llegó nuestro invitado. Le costó hoy día, le costó llegar. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de Soy Marrona con Fati Tejada y vamos a hablar de todo este movimiento de los marrones en Argentina que vienen hablando de la historia de Latinoamérica. Capaz que también algún día terminemos hablando con Nico también de lo mismo, porque hay un movimiento bien interesante de la identidad marrón, aunque haya gente que se empeñe en negar que ellos existen. Le vamos a dar un cachito a Palito para que
llegue a los controles y me pueda ponchar la cámara de Nico para poder saludarlo. Palito corre. Igual él viene más rápido cuando baja para decirme que tengo que cortar que cuando sube para ponchar la cámara. ¿Cómo le va, Nico? ¿Cómo está? Hola, comba, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo Mil anda? disculpas. No pasa nada, no pasa nada. Un desastre mi planificación para llegar. ¿Qué pasó? Pero ¿Te estoy llamó un acá. médico? ¿Qué pasó? Bueno, viste cuando cruzás dos cosas. Uno, que tardé un ratito más en un turno y calculé muy mal en cruzar toda la ciudad. Estaba en la Sí. otra punta y... Pero no hay que creerle igual a los médicos. Cuando te dan turno para una determinada hora, Si voy a siempre salir tenés a que... Sí, salgo, sí, digo, 5 menos No, cuarto, no, por ahí no voy a hay- salir. no hay que creerle. Y me dan los tiempos y... No. Y no te dieron. Son Bueno, no pasa nada. Son los peores respetando los tiempos y bueno, pero bueno, por lo menos tenemos un rato para... Un ratito vamos a tener, por lo menos. Primera vez que podemos charlar los dos, que no sean lo de Luchi. Sí, acá es la primera vez que vengo. Acá es la primera vez. Qué ingrato que soy. Porque te podría haber invitado un montón de veces y nada, bueno. Bueno, pero está bueno. ¿Mate sí? Sí, te acepto, Bien. además esto de venir medio corriendo, así que me gusta. Y me gustan los dos temas de los que estabas hablando. Bueno, preparemos el de Identidad Marrón para otro programa y arranquemos con Güemes, con el abominable Martín Miguel de Güemes. Y que está relacionado, ¿viste? Porque el abominable es abominable en parte porque le da una voz. Ahora le llamamos los marrones, pero en esa época se le llamaban los mulatos, los negros, los indígenas. Un descarte de la sociedad. Ese descarte, pero que era la mano de obra, eran sus gauchos. Y es con ¿Quiénes los- eran esos gauchos? ¿No? Viste que a veces nosotros los vemos vestidos con ponchos muy limpios hoy a los gauchos de Güemes. No, pero claro, los gauchos originales eran gente de campo, gente laburadora. Y la mano de obra, ese peonaje, la mano de obra, componía las castas más bajas de la sociedad. Uso castas a propósito, Sí, claro. porque en esa época había sistema de castas y... Bueno, sigue habiendo aunque no la usemos. Bueno, claro. Claro. Yo tenía un profesor de la facultad que es un historiador muy conocido, que es Raúl Fratkin, que él decía... Hay que reconocer que el sistema colonial era menos hipócrita, o sea, el sistema legal colonial era menos hipócrita, porque en el actual nos dice que todos somos iguales ante la ley y nunca lo cumplió. Claro. El otro te decía, por lo menos, si vos sos morocho, tenés menos derechos. El sistema colonial decía, naciste mulato, o sea, hijo de un blanco y un negro, tenés menos derechos que un blanco. Eso es Claro. el sistema colonial. Entonces, por lo menos era menos hipócrita. Sí, claro. Este Claro, te claro. dice, vos tenés los mismos derechos que un blanco. Y resulta sí, que no. no es así, Y resulta que te digamos, miden ¿no? por la billetera, por el apellido, por el abolengo y por demás. Sí. Pero contemos rápidamente en un contexto de dónde venía Güemes. Porque a mí me preocupa, y lo decía hace un ratito, me preocupa ver pibes hoy jóvenes que no tienen ni idea quién es Güemes. Bueno. Y ya no porteños, sureños o litoraleños, no, pibes de Salta que no tienen ni idea quién es Güemes. Entonces, partir desde lo obvio, ¿no? De decir, ¿de dónde sale este hombre? Bueno, a mí me encanta partir de la idea de que hay que partir, que estamos en un momento de quiebre, bisagra en términos de identidad para construir quién es el sujeto, en términos sociales, económicos e identitarios en esto que estamos charlando. Pero hay que partir que Güemes, cuando nace, él es de la clase alta, española, ¿sí? Nacido en Salta. ¿Por qué digo española? Porque sus papás son nacidos en España, ¿sí? Su papá se hace cargo de la tesorería de la administración de la Intendencia de Salta del Tucumán. ¿Qué era Salta del Tucumán? Básicamente el virreinato del Río de la Plata se dividía en 3 grandes intendencias. Se llamaba así a las administraciones políticas: la administración de Buenos Aires, de Córdoba y de Salta del Tucumán. O sea, el norte, básicamente. Casi lo más importante de la Argentina. Bueno, si no uno de los puntos más importantes de Sudamérica. Mirá, mirá, yo te diría, no te diría de Sudamérica porque hasta ese momento el virreinato del Perú era muy importante. La capital del virreinato era Lima, y el centro político, digamos, donde estaba el centro político del virreinato era el Perú, lo que hoy es el Perú, o sea, Lima era el centro. Buenos Aires diríamos que era lo último, era como el último punto del virreinato, pero sí diría que Salta era muy relevante
por la relación que ejercía entre Córdoba, obviamente lo que es Salta, y el eje de Potosí, ¿no? La mina de Potosí era un eje económico tremendo para el virreinato, tremendo para la monarquía española directamente, ¿no? O sea, la monarquía española Vital para sobrevivía la monarquía, claro. por Potosí, básicamente. Entonces, ¿qué roles cumplía Salta en eso? Bueno, Salta abastecía a Potosí era como un eje que juntaba el comercio de, bueno, la producción obviamente alimenticia, pero principalmente de mulas, era el comercio principal. Pensemos que en ese momento todo se trasladaba a través de mulas, y entonces las mulas que se producían a lo largo, especialmente en Córdoba, Santiago y demás, tenían como eje el mercado salteño para ser trasladadas hasta Potosí. Entonces, mucho del comercio pasaba por acá. Entonces, Salta era muy importante, era muy rica. No por nada, para las familias importantes de Salta, la época colonial es como la época de oro. De hecho, para las familias o para Salta económicamente, la independencia es una época de crisis económica, porque Potosí queda del otro lado de la frontera, Potosí entra en crisis, entonces eso queda por fuera del eje económico, y entonces queda como ese pasado colonial como algo por fuera. Pero volviendo a la familia de Güemes y volviendo a quién era Güemes, en todo ese marco, el papá de Güemes era el tesorero de toda esa administración. Entonces era Un tipo relevante. recontra relevante, de las familias más importantes. Güemes se va a criar con una formación teórica, digamos, ¿no? Con una educación mucho más alta que la media, porque va a tener acceso a una educación de autor, diríamos, ¿no? O sea, una educación matemática, filosófica. Claro. Esto se ve en la correspondencia, se ve en cuando habla con Belgrano, se ve que es un tipo que es letrado, digamos. Y esto lo ponemos para no porque sea algo que haya que destacar per se, pero interesante para hablar de esta discusión con los abogados, ¿no? ¿Quiénes son los abogados? Moreno, Belgrano. Claro, pero te fija además una personalidad de un tipo que tenía acceso a todo lo que quería, Sí. y a todo lo que podía, porque era de familia importante, de altos recursos, tenía educación, tenía acceso. Sí, y de eso también nos hace ver por qué, por ejemplo, su hermana, Magdalena, o Macacha, como la conocemos más coloquialmente, también puede codearse codearse en la política salteña con mucha soltura, porque tiene una formación y además tiene un capital cultural que le permite estar ahí en ese lugar, ¿no? A pesar de su rol de mujer, y lo decimos a propósito, a pesar porque en un contexto donde las mujeres tienen muy poca relevancia. En el 1800 eran eso, nada. Tenemos estaba. que pensar que su posición como mujer, en este caso, queda en segundo lugar porque ella tiene una posición de clase muy alta, es decir, su posición como familia de la aristocracia salteña, más la formación que ella tiene, o sea, esa formación le permite a ella integrarse como una líder política muy importante. Entonces, tanto Güemes, la familia Güemes, tiene esa ventaja. Después lo que tiene es que Güemes, para mí es muy importante en ese camino, digamos, ¿no? En ese ser una familia muy rica, lógicamente también tiene muchas tierras. Esto les permite que se crían también en el campo, se crían desde muy chiquitos como personas que van a conocer mucho el campo, y ahí es donde empiezan esta relación con el mundo agrario, Con el ¿no? pobre. Con el pobre. Con el pobre visto como empleado de ellos, porque como claramente empleado, no era un como la igual. persona con la que se relacionan siempre como empleado, pero yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo creo que el haberse criado en esa relación hace que no aparece esa dicotomía ciudad-campo, y el haber desde muy chiquito haber estado en relación con un montón de personas del campo, a Güemes le permite no verlo como esa lógica de civilización y barbarie,
Claro, no los ve como lejanos. No los ve como algo, como un bicho raro. Lo conoce, yo creo que producto de su formación, conoce cuáles son sus miserias, conoce cuáles son sus problemas, y lo que le va a permitir después, a la hora de reclutarlos, entender cuáles son sus problemas. Siempre hay que entender ahí una cosa clave, y es por qué los gauchos lo siguen a Güemes. Cuando uno se pregunta por qué alguien dejaría sus tareas de trabajo para seguirlo a Güemes, tenés que pensar qué está ganando para seguirlo a Güemes. Es decir, ¿qué gana una persona que está yendo a la guerra durante por lo menos 7 u 8 años? ¿A él lo siguen antes o después del Estatuto Gaucho y del peón rural? Mirá, hay una secuencia, ¿no? Hay algunos que los van a seguir antes. Mira, no, lo del fuero gaucho va a ser algo que va a reforzar el vínculo con lo que llamamos toda la paisanada, con todos los gauchos. Lo que podemos decir es que la rebelión se empieza a organizar antes de Güemes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los realistas cuando empiezan a avanzar sobre el norte, lo que empiezan a hacer, como cualquier ejército, empiezan a avanzar sobre los campos también. Cuando vos tenés que como financiarte como ejército, claro, también te empezás a hacer las famosas requisas. ¿Qué es una requisa? Bueno, en nombre del ejército español necesitamos 20 vacas. Claro, empiezan a confiscar. Y empiezan a confiscar recursos. Animales, y eso recursos, empieza lógicamente claro, a no caer bien entre la población. Entonces, muchos propietarios, pequeños propietarios, se empiezan a organizar a sus peones para resistir esa avanzada de los españoles. Entonces, lo primero que va a hacer Güemes es organizar a todos esos que se habían empezado a armar. Uh-huh. Él va a ser como, pensémoslo como en un esquema de red, él va a organizar a todos esos líderes. Que él ya venía con formación militar. O sea, ya venía de tomar un buque a caballo, ya venía de toda esa historia en Buenos Aires. Ya venía con vínculos también. Y me parece que ahí hay una clave mucho más fuerte para entender por qué Güemes no es un abominable caudillo salvaje, como lo quisieron pintar en Buenos Aires. Porque no es que Güemes elige la estrategia de guerrillas porque él es un salvaje y no le queda otra. Güemes elige esa estrategia porque él ya participa de la guerra formal contra los españoles, primero de la guerra contra los ingleses y después contra los españoles, y se da cuenta que es la guerra que hay que hacer. Vamos a hablar de la formación militar. Él entra desde muy chiquito, a los 14 años, entra como cadete militar y se va a formar a Buenos Aires. Güemes es de los pocos, como San Martín, que tiene formación militar. Claro. Es decir, que hizo la carrera militar, estudió para ser militar y estudió de estrategia de guerra. No es un improvisado en ese sentido. Y después va a participar en la guerra formal. ¿Y cuál es la guerra formal? La guerra de ejército, más que nosotros todos tenemos en la cabeza, que es formar el ejército, pelear en un campo de batalla, un ejército contra otro ejército. Es decir, lo más tradicional de la guerra. Él va a ser parte del ejército del norte que pelea junto con Belgrano en el Alto Perú. ¿Qué le pasa a ese ejército del norte? Es derrotado varias veces en el norte. Entonces se dan cuenta que es muy difícil vencer al ejército realista cruzando por el Alto Perú. Entonces Güemes, en una reunión que tiene con San Martín, Güemes le dice, lo que nosotros tenemos que hacer es, nosotros no vamos a poder avanzar porque no vamos a poder juntar un ejército lo suficientemente poderoso para llegar hasta Lima. Volvemos a esto de que la capital estaba en Lima. Claro. No vamos a poder llegar a Lima a través del Alto Perú. Pero sí los vamos a poder frenar con una guerra de recursos. Es decir, ¿qué es una guerra de recursos? Vamos a atacarlos con pequeños ataques, este ataque que hoy lo llamamos la guerra de guerrillas, con pequeños ataques constantes a ir sacándoles ciertos recursos que eviten que ellos puedan seguir avanzando y que puedan llegar al corazón del virreinato. Le afanas armas, le afanas caballos, le afanas mulas, le afanas otros animales, le afanas morfi. Hay datos que son poco conocidos. Por ejemplo, en 1814, los realistas toman Salta. Y Salta queda bajo dominio realista. Se tienen que ir solos. ¿Por qué? Porque los rodean. Le rompen todos los accesos que tienen para poder abastecerse de recursos. O sea, Salta queda sitiada y solo se tienen que retirar de Salta.
Porque directamente en vez de tratar de sacarlos con una invasión, lo que hacen es cortarle el acceso de recursos. Es decir, una estrategia militar muy planificada. Entonces Güemes es un tipo totalmente formado y con mucha planificación de lo que está haciendo en términos militares. Hay algunos relatos de esta guerra de guerrillas que son impresionantes. Por ejemplo, de no saber a qué hora te van a atacar. Imagínate que te ataquen a la 1 de la mañana, o sea, a la madrugada, no importa la hora, pero que te ataquen de claro, noche. En algún momento del día vienen, o de la noche. Que te puedan atacar a la noche, a la madrugada, digamos, una guerra como sin reglas, digamos, ¿no? No es nos vamos a enfrentar al alba y vamos a encontrar los ejércitos y veremos quién es más fuerte. Nos vemos a las 9 de la mañana. De repente escuchás el ruido del guardamonte justamente contra los arbustos del monte y tenés que levantarte porque te están invadiendo el campamento. En partidas de no más de 50, 60 gauchos que te están comiendo el campamento tipo rapiña y que desaparecen. Y te llevaron las vacas o te llevaron las armas. Entonces hay una cosa ahí medio salvaje, medio infernal, que hace que a vos te agote constantemente, ¿no? Es una estrategia que cuando vos estás en desigualdad de condiciones contra el enemigo, funciona, ¿no? Después le va a funcionar a la Cuba de Che Guevara, al Vietnam contra los Estados Unidos. La guerra de guerrillas es una guerra muy estudiada que cuando estás en desigualdad de condiciones funciona, digamos. Claro, ¿no? hay dos eventos de Güemes que se estudian en academias militares del mundo, que es, vuelvo para atrás, la toma a caballo del buque La Justina y la guerra de guerrillas. Totalmente. Son dos temas que, digo, uno habla de Güemes y los que tenemos noción o idea o conocimiento hablamos del héroe nacional, pero a los pibes hay que explicarle esto, digo, ¿no? Un salteño de familia acomodada, todo lo que venimos contando, hoy 200 años y pico después, sigue siendo estudiado por academias militares del mundo. Sí, totalmente. Bueno, lo de la toma de Justina es increíble porque esto es yéndonos a otro evento político que está relacionado y no está relacionado con la independencia, pero es cuando invaden los ingleses en 1806. Antes el Río de la Plata era muy bajo antes de que se haga todo lo que hoy es Puerto Madero en Buenos Aires. De hecho, la zona donde fue la toma de Justina hoy tiene todo edificios. Es donde está hoy Retiro en Buenos Aires, claro, donde está la terminal de Retiro cuando uno va en colectivo a Buenos Aires y toda esa zona, está la Torre de los Ingleses. Toda esa zona de Retiro, en una época tenía río. Y en Buenos Aires hay un lugar que se llama el Parque San Martín, que cuando uno lo visita tiene una gran bajada, es lo que se llama las Barrancas de Buenos Aires. Bueno, insisto, hoy todo eso es tierra, pero en una época tenía río. Algo que no conocían los ingleses era que uno no se podía acercar hasta la orilla porque podías quedar encallado con las bajantes. El Río de la Plata se comporta casi como mar ahí. Claro. Se retira y está vuelve. Tan cerca del mar que puede retirarse, digamos. Y lo que les pasó es que uno de los barcos más importantes quedó encallado. Y Güemes aprovechó la ocasión. Ahí es buenísimo en términos de historiografía, ¿no? De debate historiográfico, de la figura del héroe. Están los que dicen que la orden la dio Pueyrredón, que era su líder militar, y están los que dicen que Güemes no dudó ni un segundo y se tiró él solo a ir en búsqueda de ese barco. Güemes tenía 20 años en ese momento. Como sea, era una decisión que tomaron personas que sabían, que vieron, que aprovecharon la oportunidad, pero porque además conocían el terreno. Sí, y volvemos a lo mismo, a caballo. Tomar un barco claro, de los piratas más importantes de la historia, que son los ingleses, ¿no? Pero te habla del conocimiento de Güemes también, porque perdón, le puede haber dicho andá y tomalo, y se tomaba 2 barquitos a remo. No, conocés el terreno, porque ese estudio del terreno, del lugar, te da esa visión que tuvo Güemes después acá para la guerra de guerrilla, conocer el terreno. Y volvemos a esto de, es un tipo de la clase alta, pero que no tiene ningún tipo de finura. Claro. ¿No? Porque para mí, esto de
de ponerse de igual a igual con los gauchos, digo, esto de estar a caballo, de montar a caballo, de meterse en la guerra, hay algo de... Nosotros, hay muchos militares que están en la guerra pero no pelean en la guerra. Es decir, una cosa es dirigir la guerra y otra cosa es embarrarse en la guerra. Claro, totalmente. ¿No? Una cosa es estar en la planificación y otra cosa es embarrarse en la guerra. Y Güemes en ese sentido destaca por eso. Yo creo que la diferencia de Güemes con muchos de los otros grandes próceres es un poco esta reivindicación justamente de su cercanía con lo popular. Algo que genera Güemes que no generan otros de los grandes, podemos decir, héroes de la patria, es justamente que él ya en ese momento fue reconocido como el padre de los pobres. ¿Sí? Así, directamente. Cuando muere Güemes, perdón, cuando él muere, ¿no? El 17 de junio del 21, lo primero que intentaron hacer fue quitar los beneficios que él había dado a los gauchos. ¿Cuáles eran esos beneficios? Por ejemplo, que mientras estén peleando bajo sus órdenes, no tenían que pagar la renta sobre la tierra. Que esto que decíamos, por ejemplo, que si cometían algún delito estando en servicio militar, iban a ser juzgados por una justicia distinta, la justicia del fuero gaucho. Y usted dice, ¿cómo? Bueno, tenían privilegio los gauchos. Es que hay delitos de la justicia militar. Por ejemplo, hay un caso que es real, que es el caso de cuando, esto lo escuchaba del historiador Gabriel Di Meglio, lo contaba, cuando los gauchos de Güemes le roban ganado a Sánchez de Bustamante, que era un diputado de Jujuy. Le roban ganado en nombre de la causa revolucionaria. Le dice, mira, esto que yo decía antes, como tu aporte a la revolución, ya que nosotros estamos peleando, nos llevamos 20 vacas. Claro. Sánchez de Bustamante lo denuncia y dice, estos gauchos me robaron 20 vacas. Entonces, eso en vez de pasar, una cosa es que te juzgue la justicia común diciendo, che, hay fulano, mengano y sultano se robaron 20 vacas, y otra cosa es que lo juzgue el fuero gaucho y diga, sí, lo robaron, pero son gauchos de Güemes y están peleando y lo hicieron en marco de una guerra. Que no es lo mismo hacerlo en marco de la guerra que en un robo común. Claro. Se entiende un poco la diferencia. Claro. Entonces, Güemes creó esa justicia para decir, hay que determinar si el robo fue en marco de una necesidad de cubrir recursos de la guerra y se le robó a una persona que tenía que hacer un aporte para la guerra, o si se le robó a alguien que no tenía nada que ver con la guerra, o si se lo robó a alguien para beneficio propio y no para beneficio de los soldados. Claro, un bandido digamos. y se lo llevaron para la familia. Claro. Si fue un bandido es una cosa, es decir, crear esa justicia para la guerra. Y hay que acordarse que la guerra duró hasta el 25. Es decir, varios años después que Güemes, los últimos ataques de los realistas son en el 25 en Jujuy. Entonces, varios años después de Güemes. Y si a vos te dicen que se muere Güemes y ya quieren sacar todos los beneficios de la guerra de Güemes, quiere decir que estaban desesperados porque Güemes se muriera. O sea, no solo en Buenos Aires estaban desesperados porque el Abominable se muriera, sino también acá en Salta. Y porque acá lo traicionaron, justamente. De hecho, cuando Güemes se muere, nosotros tenemos, cuando los gauchos, o sea, cuando nosotros tenemos un gran grupo que se organiza militarmente, lo llamamos una montonera, ¿no? Un grupo popular, campesino, sí, que avanza sin un liderazgo claro, lo llamamos una montonera. Bueno, nosotros tenemos, cuando se muere Güemes, y empiezan estas movidas de empezar a sacar el fuero gaucho, se empieza a sacar se vuelve a instalar el arriendo sobre la tierra, que durante 7 años no habían pagado el arriendo sobre la tierra, porque estaban peleando en la guerra, no podían ni siquiera ocuparse de su propia tierra. Claro. O sea, no podían estar trabajando en la tierra y encima los terratenientes esperaban que les paguen el arriendo de la tierra. Güemes ha dicho, no, nadie paga el arriendo de la tierra mientras esté peleando por la causa revolucionaria, lo cual tiene una lógica. ¿Qué se arma? Se arma una montonera sobre Salta. Es decir, los gauchos van a tomar la ciudad de Salta. Van a invadir la ciudad de Salta directamente. ¿Y qué dicen? Van a ir contra dos grandes instituciones así abstractas, que son los cariblancas, van a decir,
vamos contra los cariblancas y vamos contra la patria nueva. Ellos dicen, hablan de los sarracenos, es una forma de decirle a los españoles, y hablan con esta idea de patria nueva y patria vieja. ¿Por qué patria nueva y patria vieja? Porque patria nueva era una facción que se había armado de familias de Salta, familias de la élite salteña, que se querían oponer, o sea, estaban en oposición a Güemes y que querían, no que quisieran restituir el poder español, pero sí que querían que Güemes no tuviera tanto poder como el que tenía. Entonces, los gauchos, que eran sujetos políticos en sí mismos, le van a decir, mira, hasta acá. O sea, nosotros no queremos que reinstales todo esto. Y si vos pensás que nosotros teníamos poder solo porque estaba Güemes, vamos a venir a atacar Salta las veces que hagan falta, porque vamos a querer mantener esto que logró Güemes para nosotros. Nosotros peleamos por la patria. ¿Qué es la patria? Y estos derechos que conseguimos hasta ahora, digamos. Y vamos a querer mantener estos derechos. Claro. Y eso para mí es lo más interesante, ¿no? ¿Cuántas avanzadas del ejército imperialista o del ejército realista contuvo Güemes acá? ¿Qué es lo que le permitió en definitiva a San Martín poder cruzar los Andes, liberar Chile y llegar hasta Perú? Porque si no, San Martín se tenía que venir hasta acá si no existía Güemes o si no lo frenaba. Totalmente. Mira, se calcula entre 9 y 11, según el debate, con esto de que a veces no son tan formales las invasiones, pero estamos hablando de 9 o 11 invasiones formales de realistas al norte. Las que frenó. Es una locura. Y se calcula de que en su máximo llegó a organizar 6.500 gauchos Güemes. En partidas de 50, 60 hombres. Y ahí te habla de que él no era solo él no lideraba todos esos ejércitos. Él tenía una red de personas que lo acompañaban y que lo ayudaban a liderar esos ataques, digamos, ¿no? ¿Y por qué lo celebran en Buenos Aires cuando muere? Que lo publicaron en la Gaceta de Buenos Aires 3 días después. La Gaceta de Buenos Aires, que era el diario que había fundado Moreno, pero que ya no lo tenía Moreno, lo tenía Rivadavia. Y ahí hay una clave, ¿no? Rivadavia es un líder del centralismo porteño, ¿sí? Que él está buscando esa fuerza de que sea Buenos Aires la clave. ¿Por qué lo celebran? Tenían miedo de que que Güemes se transforme en otro Artigas, ¿no? Que Güemes se transforme como en un líder que no puedan frenar. Ellos ya están en la disputa. En Buenos Aires, el problema es que Buenos Aires ya está pensando en el siguiente paso. Mientras Güemes acá sigue peleando la guerra de revolución, Buenos Aires está pensando en cómo va a organizar el país. Casi en una mezquindad política, digamos, ¿no? Porque la guerra de revolución no está resuelta y Buenos Aires está pensando en esto que nosotros conocemos, que va a ser la disputa del siglo XIX entre unitarios y federales. Está pensando en cómo va a ser la constitución que tiene que armar. Y están dividiéndose el poder cuando todavía no está ganado ese poder. Entonces, cuando Buenos Aires, especialmente Rivadavia, ahí es el... Pero seguimos en 1800, entonces. Sí, bueno, totalmente. Bueno, lo mismo, hay un recorte que me hicieron ahora hace poco de una de las charlas que tuve estos días, de que me preguntaban qué diría Güemes si viniera hoy al presente. Y yo digo, contrario a lo que muchas veces la gente dice, ay, ¿qué dirían los héroes de la revolución si vinieran al presente? Y yo les digo, mirá, dirían que la cosa no cambió mucho, digamos. No, claro, no nos están atacando, pero el centralismo sigue. La discusión del centralismo, provincias y principalmente esto. Porque nosotros pensamos que el problema son, no sé, salteños contra porteños. Y en realidad, unitarios y federales es un problema de cada provincia. Es decir, en cada provincia hay unitarios y federales. Claro. Acá en Salta había líderes unitarios y líderes federales. Ahora, Macacha va a ser la líder de los federales acá en Salta, digamos, claro. ¿no? Y como para ir cerrando, pues nos tenemos que despedir. Claramente la visión de Güemes, la política de Güemes, la historia de Güemes está en contra de las proclamas de hoy libertarias, porque ellos van por el individualismo, van por el centralismo, van por lo que se sigue discutiendo en la Argentina. ¿Cómo viste, y esto ya es muy personal, ¿no? Pero cómo viste el homenaje que le hicieron ayer los libertarios a Güemes? Yo sentí como si fuera un insulto.
Bueno, nosotros siempre decimos, la historia se puede usar para muchas cosas. Algunos la usan para aprender y muchos la quieren usar para legitimar el presente, ¿no? La historia se usa para muchas cosas. La búsqueda que están teniendo los libertarios es agarrarse de un líder que es muy popular y tratar de legitimar su presente. Lo que hacen es vaciar de consignas a ese líder. Claro, te habla de libertad y nada más, digamos. Eligen qué consignas les sirve y la vacían de contenido. Si uno agarra cuáles son las consignas políticas que tomó Güemes, que son las reivindicaciones sociales, el padre de los pobres, darle igualdad de condiciones a los gauchos, vuelve lo mismo. ¿Por qué lo seguían? Porque les daba mejora en las condiciones sociales, en las condiciones de vida, porque buscaba garantizar el acceso a la tierra para el que trabaja, porque los defendió de los poderosos. Es decir, Güemes se enfrentó a los poderosos para dar la reivindicación a los gauchos, a pesar de él ser de la familia de los poderosos. Son cosas de las que muchos de los que lo reivindican hoy no estarían de acuerdo en ese momento, digamos. Entonces, totalmente en ese sentido sí se podría decir que es un insulto, porque no estás leyendo cuáles eran los ideales de Güemes de ese momento. No, ni lo leen ni lo importa. Ni les interesará leerlo. Ni siquiera sé si saben leerlo. Pero bueno. Al saber que es un ídolo popular hoy, dicen, bueno, yo me legitimo tomando y poniéndome la figura de Güemes. Por eso digo, a veces son los gauchos de poncho limpio, digamos, ¿no? De los que sacan el poncho para en época del 17 de junio simular ser gaucho también, digamos, ¿no? Sí, claro, de disfraz. Totalmente. Nico, vamos a seguir. Vamos a armar un par de programas más. Me interesa hablar de la identidad marrón de Latinoamérica, de la Argentina, esta Argentina racista, clasista, que no está escondida. Temazo, me encanta y prometo venir la hora completa. Listo, la próxima lo armamos para la hora completa. Dale. Gracias, Nico. Pasado por La Rosca, Nico Mogni. Él es historiador, profe de historia. Historiador, profe, todo. Historiador, las dos cosas. Sí, porque hice mi tesis de investigación, así que me considero historiador. Historiador, divulgador por sobre todas las cosas. Esa es la que más me gusta a mí. Sí. Porque yo banco a los que divulgan y a los que plantan ahí banderas. Nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau.